Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que genial, porque hoy tenemos un vídeo jugosísimo, un bombazo total. Vamos a hablar de una de las parejas más queridas y a la vez más polémicas de la televisión turca, Demet Özdemir y Can Yaman. Y es que en el estreno de su nueva película, o serie, ya lo aclararemos, Demet explotó. Soltó una bomba, reveló un secreto que la verdad, nadie se esperaba. Así que prepárense un café, relájense y pónganse cómodos porque vamos a desentrañar este misterio juntos. Antes de empezar, como siempre, los invito a suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos sobre el mundo del espectáculo turco, que les aseguro que siempre están llenos de drama, romance y muchas sorpresas. Ya saben, un poquito de chismecito nunca viene mal. Bueno, pongámonos en situación. Demet Özdemir y Can Yaman, los protagonistas de la exitosísima serie Erkencikus, Pájaro Soñador, para nosotros los hispanohablantes, fueron una de las parejas más shippeadas por los fans. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Los rumores de un romance en la vida real eran constantes, alimentados por sus interacciones en redes sociales, sus miradas cómplices y, por supuesto, esa innegable conexión que se podía sentir a través de la pantalla. Los Candem, como los llamaban cariñosamente sus seguidores, se convirtieron en un fenómeno cultural, trascendiendo fronteras y enamorando a audiencias de todo el mundo. Pero como suele pasar en estos casos, el cuento de hadas no duró para siempre. De repente las noticias de un supuesto distanciamiento empezaron a circular. Dejaron de seguirse en redes sociales, ya no se les veía juntos en eventos y, lo peor de todo, empezaron a surgir rumores de fuertes discusiones y diferencias irreconciliables. Los fans, devastados, se preguntaban qué había pasado. ¿Se había roto el amor? ¿Había sido todo una estrategia publicitaria? ¿O simplemente eran incompatibles fuera de la pantalla? El silencio ensordecedor de ambos actores no hizo más que avivar las llamas de la especulación, transformando el shippeo masivo en una vorágine de teorías conspirativas y dolorosas decepciones. Durante mucho tiempo ambos actores se mantuvieron en silencio, alimentando aún más las especulaciones. Can Yaman se centró en su carrera internacional, protagonizando proyectos en Italia y otros países. Esta decisión, si bien impulsó su carrera a nivel global, también lo alejó del foco mediático turco y por ende disminuyó la presión sobre su vida personal. Demet Özdemir, por su parte, continuó trabajando en Turquía, cosechando éxitos con sus nuevos roles. Se refugió en su trabajo eligiendo proyectos que le permitieran demostrar su versatilidad como actriz y consolidar su posición en la industria. Ambos, a su manera, intentaban reconstruir sus vidas después del torbellino mediático que supuso Erkencikus. Y ahora, llegamos al punto clave de este vídeo. Hace unos días Demet Özdemir asistió al estreno de su nueva serie. Sí, me equivoqué al principio, es una serie, no una película, disculpen. La alfombra roja estaba llena de fotógrafos, periodistas y, por supuesto, fans ansiosos por verla. Demet, como siempre deslumbrante, posó para las cámaras, sonrió a los fans y respondió a algunas preguntas. La expectación era palpable no solo por el estreno de la serie, sino también por la posibilidad de que Demet finalmente rompiera su silencio sobre su pasado con Can Yaman. La prensa turca, experta en el arte de sonsacar información, estaba lista para aprovechar la ocasión y obtener la primicia que todos esperaban. Pero fue durante una entrevista con un importante medio turco donde soltó la bomba. El periodista, aprovechando la ocasión, le preguntó sobre su relación con Can Yaman. Demet, visiblemente incómoda, al principio intentó evadir la pregunta, utilizando las típicas evasivas de los famosos para evitar temas delicados. Sin embargo, el periodista insistió, presionando con sutileza pero firmeza, consciente de la importancia de la información que podía obtener. Y entonces, ¡boom! Demet respiró hondo como si tomara impulso para enfrentar una situación que había evitado durante mucho tiempo, y dijo algo que dejó a todos boquiabiertos. El silencio se hizo sepulcral en la alfombra roja, mientras los periodistas presentes registraban cada palabra, cada gesto, cada expresión de Demet. Según Demet, y cito textualmente, según lo que se ha traducido y reportado por varios medios turcos, Can y yo tuvimos una relación muy intensa durante el rodaje de Erkencikus. Éramos jóvenes, estábamos expuestos a mucha presión y la química entre nosotros era innegable. Pero al final nos dimos cuenta de que éramos muy diferentes y que no estábamos hechos para estar juntos a largo plazo.
La confirmación oficial, después de años de especulaciones, resonó con fuerza en el mundo del espectáculo turco. Era la validación de lo que muchos fans habían intuido, pero también la aceptación de que el sueño de verlos juntos para siempre había terminado. ¿Lo pueden creer? Demet confirmó que sí, que hubo algo entre ella y Can Yaman durante la grabación de Erkencikus. Por supuesto, esta confirmación no vino sola. Demet también añadió que después de la serie, intentaron mantener una relación amistosa, pero que las cosas se complicaron debido a la constante presión de los fans y los medios. Era imposible tener una amistad normal con Can, dijo Demet. Cada vez que nos veían juntos, se desataba una tormenta de rumores y especulaciones. Al final decidimos distanciarnos para protegernos a nosotros mismos. La presión mediática como un monstruo invisible, había devorado la posibilidad de una amistad genuina entre dos personas que, en algún momento, habían compartido algo especial. Pero aquí no termina la cosa. Demet también reveló, y esto es lo que yo llamo el verdadero secreto, que la relación con Can no terminó de la mejor manera. Según Demet, hubo algunas discusiones fuertes y diferencias de opinión que hicieron que la relación se volviera insostenible. No voy a entrar en detalles, dijo Demet, pero puedo decir que hubo cosas que me dolieron mucho y que me hicieron darme cuenta de que Can y yo no éramos compatibles. La confesión, aunque velada, dejaba entrever un final amargo, marcado por heridas emocionales y desilusiones. El cuento de hadas definitivamente se había convertido en un drama de la vida real. Obviamente estas declaraciones han causado un revuelo tremendo en las redes sociales. Los fans están divididos. Algunos están felices de saber que su sueño de ver a Demet y Can juntos en la vida real se hizo realidad, aunque sea por un breve periodo de tiempo. Otros están decepcionados de saber que la relación terminó mal y que ambos actores ya no son amigos. Y por supuesto están los que critican a Demet por revelar detalles tan íntimos de su vida personal. Las redes sociales se inundaron de comentarios, desde mensajes de apoyo y comprensión hasta críticas feroces y juicios de valor. La opinión pública, como siempre, se dividió entre la empatía y la condena. ¿Pero por qué Demet decidió hablar ahora? ¿Por qué esperó tanto tiempo para contar su verdad? Algunas fuentes cercanas a la actriz sugieren que Demet quería cerrar ese capítulo de su vida de una vez por todas. Quería que la gente supiera la verdad, sin filtros ni medias tintas. Quería que se dejara de especular sobre su relación con Can y que se le permitiera seguir adelante con su vida. Después de años de silencio y especulaciones, Demet sintió la necesidad de recuperar el control de su narrativa y contar su propia versión de la historia. Además, algunos creen que Demet sintió la necesidad de hablar después de que Can Yaman hiciera algunos comentarios ambiguos sobre su relación en entrevistas recientes. Al parecer, Can no había contado toda la verdad y Demet sintió que era su deber poner las cosas en claro. La necesidad de defender su verdad y corregir la información errónea pudo haber sido un factor determinante en su decisión de romper el silencio. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo reaccionará Can Yaman a estas declaraciones? ¿Responderá a las acusaciones de Demet? ¿O preferirá mantener el silencio? La verdad es que Can Yaman siempre ha sido bastante reservado con su vida personal, así que es probable que no haga ningún comentario al respecto. Su estrategia hasta el momento ha sido la de evitar cualquier confrontación pública y centrarse en su trabajo. Pero como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y yo no descarto que en algún momento Can decida dar su versión de la historia. La presión mediática y la curiosidad del público podrían eventualmente obligarlo a hablar. Y mientras esperamos la respuesta de Can, si es que la hay, podemos analizar las declaraciones de Demet con más detenimiento. ¿Qué podemos deducir de sus palabras? ¿Qué significa todo esto para el futuro de ambos actores? ¿Podrán superar este episodio y seguir adelante con sus carreras? ¿O quedarán marcados para siempre por su relación en Erkencikus? En primer lugar, creo que es importante destacar la valentía de Demet al hablar abiertamente sobre su relación con Can. No es fácil exponerse de esa manera, especialmente cuando se trata de una relación que terminó mal. Demet demostró ser una mujer fuerte y decidida, que no tiene miedo de decir la verdad, aunque duela. Su honestidad, aunque dolorosa, es un ejemplo de transparencia y autenticidad en un mundo donde la imagen pública a menudo prima sobre la realidad. En segundo lugar, creo que las declaraciones de Demet confirman lo que muchos fans sospechaban, que la relación entre ella y Can era más compleja de lo que parecía.
No era solo una cuestión de química en la pantalla. Había sentimientos reales involucrados, pero también había diferencias irreconciliables. La magia de Erkenci-Q. Ese no fue suficiente para superar las diferencias de personalidad y las presiones externas. En tercer lugar, creo que las declaraciones de Demet dejan claro que la relación entre ella y Can ya no tiene futuro. Es poco probable que vuelvan a trabajar juntos o que siquiera sean amigos. El daño ya está hecho y es difícil de reparar. La experiencia, aunque intensa y apasionada, dejó cicatrices que parecen imposibles de borrar. En definitiva, las declaraciones de Demet Özdemir han sido un verdadero terremoto en el mundo del espectáculo turco. Han revelado un secreto que muchos sospechaban, pero que nadie se atrevía a confirmar. Han puesto fin a las esperanzas de muchos fans que soñaban con ver a Demet y Can juntos para siempre. Y sobre todo han demostrado que las relaciones entre famosos son tan complejas y dolorosas como las relaciones de cualquier persona. La fama, lejos de ser un escudo, puede convertirse en un arma de doble filo que amplifica las dificultades y expone la intimidad. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis en profundidad de las declaraciones de Demet Özdemir. Como ven, el mundo del espectáculo turco está lleno de sorpresas y drama. Y yo estoy aquí para contárselo todo. Para resumir brevemente, Demet Özdemir confirmó que tuvo una relación intensa con Can Yaman durante el rodaje de Erkenci-Q, pero que terminó mal debido a diferencias irreconciliables. También reveló que intentaron mantener una amistad, pero que fue imposible debido a la presión mediática. Sus declaraciones han causado un gran revuelo en las redes sociales y han puesto fin a las esperanzas de muchos fans. Gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan de las declaraciones de Demet Özdemir? ¿Creen que Can Yaman debería responder? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Y recuerden, siempre hay drama en el mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima. Ahora a esperar la respuesta de Can Yaman, si es que decide darla, y a ver cómo evoluciona este culebrón turco que sin duda, dará mucho más de qué hablar en los próximos días. No se muevan de mi canal, porque les prometo que los mantendré al tanto de todas las novedades. Besos a todos y hasta el próximo vídeo.